Y lo que queríamos hacer hoy es presentaros un poco todo lo que estamos haciendo en el Hub y explicaros por qué nació y qué es lo que hemos presentado un poco en el ebook, ¿no? Al final, el Hub Nacional de Gaia X nació como esta iniciativa europea, donde con todas las políticas que había a nivel de Europa para promover el intercambio de datos. Sabéis que estamos en la época de los datos, donde las grandes plataformas no están precisamente localizadas en Europa y estamos viendo que eso está afectando a la competitividad. En todo ese movimiento, con toda la estrategia del dato a nivel de Unión Europea, empezó a trabajarse y crearse este hub nacional, este hub de esta iniciativa de Gaia X a nivel europeo, pero posteriormente se vio que los Estados miembros y sobre todo las empresas veían muy lejano todo esto que nos venía de Europa, ¿no? Entonces por ello se crearon lo que se llaman los hubs nacionales, y aquí tenemos el Hub Nacional de Gaia X, que además aquí pues tenemos a la gerente, y entonces lo que hemos querido aquí es intentar explicar un poco qué es lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo desde el Hub y cómo ha nacido y por qué es importante que todo el mundo sea consciente de la importancia de los datos, del poder de los datos, pero sobre todo de cuáles pueden ser las implicaciones y beneficios de la compartición de datos, ¿no? En esta época y en ese triángulo que nos viene dado por la iniciativa de Europa Digital, estamos viendo cómo tenemos una serie de tecnologías en las cuales las personas están implicadas de una manera directa e indirecta porque son usuarios de datos, porque nosotros mismos a la vez estamos produciendo constantemente datos y estamos consumiendo todos esos datos, pero luego tenemos que ver cómo estamos compartiendo estos datos o cómo están usando esos datos, ¿no? Y ahí viene toda la parte de toda esa reglamentación. Y a la vez ha salido este concepto de democratización y sobre todo el concepto de soberanía del dato, ¿no? La Unión Europea está promoviendo que en todo momento el ciudadano tenga control de sus propios datos, ¿no? Es el concepto de soberanía del dato. Y eso es algo que es lo que está costando más, ¿no? Porque sobre todo, pues muchas veces, y estamos viendo que hay un montón de normativa, pues las cookies y demás os suena, ¿no? Que además es complicado, pues queremos acceder a determinadas aplicaciones, le vamos a aceptar todo porque realmente tenemos acceso, ¿no? Pero no sabemos lo que está pasando con esos datos ni con quién se está compartiendo. En este ámbito, y ayer le estaban explicando muy bien en una sesión, pues Europa es una máquina de generar normativa, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes que toda esta normativa que se está generando a nivel de Unión Europea al final nos va a acabar afectando porque además se ha generado en el formato de Act. Cuando lo traduces son leyes, ¿no? Y por lo tanto aquí ya se están estableciendo cuáles son las normativas para esa soberanía del dato, para el control del dato. Incluso el Act de Inteligencia Artificial está definiendo cuáles son esas situaciones de riesgo en el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces es importante pues conocerlas. ¿Qué está pasando? Que para una pequeña empresa, con los que tenemos el día a día pues también complejo, es bastante complicado llegar a entender todo lo que está pasando a nivel de Unión Europea. ¿Qué estamos intentando a través también del Hub? Intentar trasladar en un lenguaje digerible qué está pasando a nivel de Unión Europea y hacerlo llegar a todos nuestros miembros para que realmente puedan beneficiarse de lo que es toda esta estrategia europea del dato. En la estrategia europea del dato, bueno, se creó lo que se llamaron los espacios europeos de dato. Empezó, aquí tenemos que hacer un inciso porque realmente cuando se empezó a definir cuáles eran todos los verticales de espacio de datos, en la primera propuesta no estaba el turismo, ¿no? Entonces fue gracias al impulso del Ministerio español conjuntamente con otros Estados miembros con los cuales finalmente apareció turismo. Y luego si veis en la última frase estamos hablando de espacios comunes europeos de datos. Y esa parte, el common, que lo vais a ver en todo lo que se está produciendo a nivel de Unión Europea, es que la Unión Europea únicamente va a aceptar el concepto de espacio de datos para que sea común cuando se genera un nuevo valor añadido. Si no se genera un valor añadido a la compartición de datos, no se va a considerar un espacio europeo de datos. Y en la definición de espacio de datos estamos tratando esa compartición voluntaria en unos marcos de seguridad y confianza para generar además esa competitividad y que cada vez pues, Europa se puede posicionar más en los datos. Bueno, tenéis ahí las cifras de que, bueno, yo creo que todos los que estamos aquí somos conscientes del incremento del uso del dato, los volúmenes de datos que se están generando cada día y además que es una tendencia totalmente imparable, ¿no? Aquí, pues como decía, la compartición tiene que ser de manera voluntaria.
tiene que haber diferentes actores implicados, ¿no? Aquí un espacio de datos no es un data lake. Aquí no estamos cogiendo todos nuestros datos, los ponemos en un sitio y cada uno coge los que quiere. Todos nos quedamos con nuestros datos y a través de conectores, con unas reglas determinadas, definimos cómo esos datos van a poder intercambiarse. El concepto cambia un poco, es como una evolución, pero tenemos que definir ese marco, ¿no? Tenemos que definir esas reglas del juego. Por una parte tenemos lo que llamamos las hard law, que son toda esa normativa europea que existe, pero luego tenemos lo que llamamos las soft law. Las soft law son los acuerdos, ¿no? que podemos llegar, esas colaboraciones que se generan entre diferentes entidades. Porque también el otro punto es que todo el mundo, bueno, cuando estamos hablando de datos, nos viene a la cabeza, vamos a empezar a monetizar los datos, ¿no? Tenemos datos, los vendemos, ¿no? Pero no siempre, y ahora con todos los análisis que se está haciendo a nivel de Unión Europea y también a través de Gaia X, estamos viendo que la monetización del dato no va a ser muchas veces el aspecto final del uso de esos datos, ¿no? Se van a poder generar nuevos modelos de negocio, se van a reducir costes, se van a generar mayores eficiencias que no tienen nada que ver con la venta de esos datos, ¿no? Aquí también lo queríamos separar de lo que es el Open Data. El Open Data son datos abiertos, generalmente los conocéis, pues el dato del transporte público que no lo podemos encontrar en cualquier web, los datos meteorológicos, todo eso son Open Data. Y esto hay que separarlo porque aquí estamos llegando a datos que pueden llegar incluso a ser parte del core de las empresas. Y la parte fundamental de toda esta estrategia del dato es la palabra soberanía, ¿no? El tener el control de lo que está sucediendo con todos estos datos. Al final, va a haber un componente tecnológico bastante importante. La Unión Europea está poniendo mucho énfasis y mucho dinero en todo el desarrollo y el despliegue de los espacios de datos a nivel europeo. También hoy vamos a encontrar, y yo creo que es una parte importante de las tareas que tiene el Hub, es de intentar digerir y trasladar toda esa terminología, todas esas iniciativas que están sucediendo a nivel de Unión Europea para que todo el mundo pueda enterarse y sobre todo entenderlas y beneficiarse, y luego ver todas esas infraestructuras, esas arquitecturas, todas esas tecnologías que van a ayudar a hacer posible todos los espacios de datos. Aquí tenéis, veis como fuente el Open Day, y el Open Day fue un proyecto europeo que sentó las bases de los espacios de datos, ¿no? Entonces, la Unión Europea también está dedicando fondos para generar esos espacios de experimentación, ¿no? Porque nos encontramos ante algo que es totalmente nuevo para poder testar en entornos reales qué es lo que está sucediendo en toda la parte de la compartición de datos. Bueno, las necesidades de la economía del dato, pues al final pues necesitamos, sabéis, se está trabajando mucho con esas regulaciones y esos estándares. Al final vamos a ver que la palabra interoperabilidad va a ser también una de las palabras que nos va a sonar a lo largo de todas las iniciativas de compartición de datos. Tenemos que trabajar en esa convergencia tecnológica porque los datos no han aparecido de ayer para hoy, ¿no? No han salido por generación espontánea. Los datos llevan existiendo mucho tiempo, pero existen diferentes data models, existen millones de plataformas que además no hablan entre ellas y por lo tanto hacen imposible la comparación de datos, por lo tanto tenemos que trabajar en ello. Tenemos que empezar a difundir y concienciar, y eso es una de las tareas fundamentales de Gaia X y del Hub, ¿no? Explicar para qué sirve y luego poner ejemplos para que todo el mundo pueda entenderlo y generar esos espacios de experimentación, ¿no? Nos encontramos ante algo nuevo y aquí precisamente, bueno, pues hay una serie de convocatorias que también se está lanzando a nivel nacional e incluso en algunas comunidades autónomas a nivel regional para que se puedan testar qué son los espacios de datos, qué es la compartición de datos y cómo nos beneficia a cada una de las industrias. Bueno, España ha apostado muy fuerte por toda la estrategia del dato y realmente, bueno, pues tanto por parte de la SEDIA como por parte de Segitur hemos tenido un impulso y además un apoyo muy fuerte a todo lo que es la estrategia del dato. Bueno, pues tenéis ahí toda la serie de documentos que se han generado, pero es que además yo creo que aquí tenemos que sacar pecho y ser conscientes de todo el ecosistema que tenemos, todo el entorno tecnológico y no tecnológico que tenemos a nivel español, y yo creo que aquí ya hay una serie de redes, iniciativas y experiencias de las que podemos aprender, con las que nos podemos informar, y también pues un trabajo duro que tiene Paqui es intentar sacar las buenas prácticas de todas estas iniciativas para ponerlas en un lugar común, para no tener que estar buscando siempre toda esa información y que realmente sea bastante fácil hacernos eco y sobre todo adoptar algunas de estas buenas prácticas.
¿En qué sectores? Bueno, pues prácticamente en todos, ¿no? Los datos están por todo y además lo que es importante aquí, aunque veamos pues, la parte de logística o agricultura o salud o el turismo, manufacturing, etcétera, la Unión Europea siempre nos dice que tenemos que intentar romper silos. Luego nos encontramos que las convocatorias son por verticales, pero dentro de las convocatorias sí que tenemos siempre una frase de la transversalidad, ¿no? Intentar ver cuáles son las relaciones, porque bueno, pues estamos en turismo, pues nadie nos podemos imaginar un turismo sin hablar de movilidad o de transporte, pero tampoco nos lo podemos imaginar si a lo mejor la parte gastronómica, ¿no? Cuáles son las relaciones con la agricultura, con la energía, ¿no? Si no, no estaríamos aquí sin energía. Entonces hay una serie de interrelaciones que nos van a poder ayudar a medir también mucho mejor los impactos y además, sobre todo, a generar mayores eficiencias. Bueno, el Hub se empezó a discutir sobre la importancia del hub, estamos hablando ya del hub nacional, ya teníamos la parte europea, pero bueno, con ese apoyo que hubo con Carmen Artigas como secretaria de Estado, tenemos también a la Big Data Valley Association, a Thomas Hahn, bueno, pues hubo una serie de reuniones donde ya teníamos ahí a Alberto Gago, tenemos a Dani Sanz, bueno, al final estuvimos ya trabajando para empezar todo este proceso de qué es lo que podíamos hacer en España. Y en marzo de 2022 se constituyó oficialmente en Talavera de la Reina la asociación Gaia X, que bueno, pues a partir de ese momento pues ha ido creciendo, ha ido adoptando nuevos miembros, nos hemos dividido en grupo de trabajo, pues tenemos ahí nos hemos creado, constituido como una asociación sin ánimo de lucro, por lo tanto necesitamos miembros, necesitamos cuotas para que todas las actividades que estamos llevando a cabo funcionen. También os digo que hemos luchado para que las cuotas sean lo más bajas posibles y sobre todo no generar una barrera para que las pymes, las empresas puedan formar parte y beneficiarse de participar en este ecosistema. Y al final, como asociación, como Gaia X España, queremos afianzar la economía del dato en España. Es fundamental y también muchísimas gracias al ITH por cedernos este espacio, porque una parte importante es esta comunicación, concienciación y educación, ¿no? Resolver dudas, ver lo que hay y sobre todo generar esos ecosistemas donde podamos compartir. Estamos trabajando muchísimo en la creación de casos de uso, te queremos demostrar realmente para qué sirven los espacios de datos y luego vamos a crear, queremos posicionarnos con diferentes iniciativas porque no solamente nos tenemos que quedar en España, nosotros tenemos que ser un referente a nivel europeo porque aquí tenemos todos los mimbres para que seamos unos referentes en este ámbito. Bueno, tenemos una serie de principios, la colaboración público-privada, desde siempre hemos contado con el apoyo no solamente de la administración a nivel nacional, sino también con varias a nivel regional, incluso a nivel local, pues gente que está muy interesada, por lo tanto, es facilitar esos entornos de colaboración. Queremos abogamos por este criterio de neutralidad tecnológica, porque realmente queremos ser lo más abiertos posibles y que nos podamos integrar con todo lo que existe. Inclusividad, independencia, coordinación y liderazgo y sostenibilidad económica, porque bueno, pues al final, pues cuando tienes esa sostenibilidad económica eres capaz de hacer lo que quieres y no lo que te dicen, ¿no? Pues eso también es importante. Estamos trabajando en diferentes sectores, estamos trabajando también en diferentes grupos para facilitar la interacción de todos los miembros. Tenemos grupo de trabajo en tecnología, hemos creado también ahora el de legal y el de social y ética, porque consideramos que en toda la compartición de datos hay aspectos fundamentales, tanto en el ámbito legal como en el ámbito social y ético, que queremos hablar y además posicionarnos, pues hacer algún documento de posicionamiento donde realmente podamos influenciar en políticas, porque realmente nosotros sabemos lo que está pasando en este ámbito. Y luego tenemos una serie de verticales, bueno, pues ahí veis el turismo, industria, salud, movilidad, agroalimentario y comercio. Bueno, pues a medida que van surgiendo pues nuevas necesidades, por ejemplo, ahora se está hablando muchísimo del de energía, bueno, pues se crea un grupo de trabajo ad hoc porque realmente queremos representar a todas las posibilidades de intercambio de datos a nivel nacional. Tenemos, yo creo que un entorno de experimentación muy fuerte a nivel de España, donde realmente ya se ha estado trabajando
en el apoyo a las pymes y a las startups, donde se ha estado trabajando en los aspectos éticos, donde está creando un hub de formación en IA. Y bueno, pues cada vez pues hay entidades, ahí tenéis todos los institutos tecnológicos que también están colaborando con esta iniciativa. Y luego tenemos toda la parte de los Data Space Labs, que queremos seguir trabajando con ellos. Tenemos el Gaia X Cleaning House, y al final lo que queremos es generar entornos donde cada vez más podamos facilitar ese intercambio de datos de una manera que sea lo más plug and play, porque sabemos y somos conscientes que no todo el mundo puede estar desarrollando ni conectores desde cero, ni que podemos generar pues toda esa tecnología, sino que realmente si tenemos soluciones que ya se adaptan a nuestras necesidades, que podamos instalarlas y beneficiarnos de todas las posibilidades que nos da la tecnología. Y en este entorno, y bueno, pues yo me he tocado como responsable del grupo de trabajo de turismo, estamos trabajando en este grupo que también hay que decir que es el más numeroso de todos los grupos de trabajo de Gaia X. Estamos trabajando en esa importancia de la compartición de datos. Hicimos y presentamos en el Fitur del año pasado un documento de radiografía en el que estamos trabajando ya en el documento de radiografía 2.0. Hemos presentado ya una primera prueba de concepto que la presentamos a finales del año pasado en el entorno de la presidencia española de la Unión Europea, y estamos intentando alinearnos con diferentes iniciativas que hay a nivel de Unión Europea, como fue el Espacio Europeo de Datos de Turismo, y ahora bueno, pues están surgiendo nuevas iniciativas y también queremos estar informados y estar ligados y generar sinergias con todo lo que esté solucionando. Una palabra fundamental es la palabra gobernanza. Cuando se está generando un espacio de datos, se está trabajando muchísimo en la gobernanza. ¿Quiénes son los actores que van a formar parte y cómo van a colaborar? Hay una metodología que viene del instituto finlandés que se llama Sitra, donde se está trabajando en las iniciativas de Rulebook y Rollbook, y queremos empezar a transponerlas en un lenguaje que también sea fácilmente adecuado, porque cuando nos vamos a nivel europeo acabamos con unas terminologías que a veces son complicadas, se nos van los anglicismos, se nos van las abreviaturas, pero yo creo que es importante trasladar todo ese conocimiento y que las cosas que realmente funcionan a nuestro ecosistema para facilitar la compartición de datos a nivel de España. He ido un poco rápido porque tampoco quería alargarme mucho, pero sí quería daros mucha información. Sí, esta presentación pues estará disponible y os la podemos pasar, y si tenéis alguna duda, pues también tenemos aquí a nuestra gerente, y si queréis formar parte de Gaia X, ahí tenéis el email de conexión. Muchísimas gracias.